Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos ya con la nueva masterclass. Ya sabéis, la semana pasada, bueno, hubo una pequeña confusión. Sabéis que estamos acostumbrados, lógicamente, a que todas las masterclass siempre son todos los jueves. Y claro, como estamos en diciembre pues hay muchos festivos y tenemos que cuadrar más las cosas porque muchas veces muchos de vosotros no podéis ver la última semana porque estáis de vacaciones, lo hemos adaptado un poco, ¿vale? Ahora os cuento. Lo primero de todo, chicos, si me podéis confirmar desde el chat, si podéis ver bien la pantalla, que en este caso tengo compartido en la plataforma de TickMill el gráfico del eurodólar, que me podéis ver bien a mí, podáis escuchar todo bien. Perfecto, muy bien. Tengo ya a Herman. ¿Qué tal, Herman? Buenos días desde Colombia. Nos saluda Margarita. ¿Qué tal? Muchas gracias por confirmar. Rosa también, que se ve todo genial. Perfecto, chicos. Bueno, no sé qué os parecen estos webinars que vamos a estar teniendo antes de que termine el año. Quiero hablar muy bien, primero, sobre pautas importantes que tenéis que trabajar de manera generalizada para el gráfico del eurodólar y luego también quería contextualizar eh, la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, ya sabéis, tuve un análisis la semana pasada, fue en Movistar Plus, donde precisamente estuve hablando sobre el gráfico del eurodólar, ¿no? Estuvimos comentando algunas cosas de Donald Trump. Mucha gente me ha comentado que, bueno, si puedo explicar también eso que estuve explicando, y me parece buena idea, ¿vale? Para poder ampliarlo también, para que vosotros sepáis un poquito, bueno, pues las pautas, expectativas y demás. Y eso nos va a ayudar mucho a poder entender el comportamiento del gráfico del eurodólar, ya no solamente para bueno, lo que queda de mes, para este mes de diciembre, sino también para todo el próximo 2025, al menos la primera parte del 2025, para que la podamos entender bien, ¿vale? Así que vamos a estar hablando sobre esto. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, que me diga. El jueves tenemos otra sesión. Vamos a estar hablando de distintos activos. Mi idea es que podáis conocerlos lo mejor posible, podáis entenderlos lo mejor posible, contextualizarlos y bueno, pues al final de lo que se trata, ¿no? Que es poder sacar la máxima rentabilidad posible. En lo que voy leyendo vuestros mensajes, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis alguna duda, por supuesto, escribirlo también en el chat. Y yo os quiero hacer una pregunta a vosotros. ¿Por qué pensáis, por ejemplo, ¿vale? Que hemos elegido el gráfico del eurodólar como el primer protagonista bueno, ver pautas, expectativas y manera en la que nosotros tenemos que trabajarlo. No sé si alguno de vosotros me quiere un poco comentar, ¿vale? Pues por qué cree que es uno de los que siempre estamos hablando, que siempre elegimos como protagonista y qué es lo que nos lleva a analizarlo precisamente el primero para que sepáis cómo trabajarlo. Si alguien me lo quiere decir, vale, que me lo diga y ahora, bueno, ahora ya mismo vamos a empezar, que tengo aquí varias pautas que quiero explicaros bien. Perfecto, me decía Alexander, Sergio, ¿qué tal? Que nos saluda desde Argentina, que se ve y se oye muy bien. Estupendo. Buenos días también para Herman, dice, se ve y se escucha muy bien. Estupendo. Saludos también para Manuel desde México. Vale, bueno, aquí ya tengo mensajes, os agradezco mucho. Gente que se atreve un poco a comentar, me parece perfecto. Margarita, me dices, tal vez por donde hay más liquidez, bien encaminada, efectivamente. Al final, claro, muchas me habéis preguntado, oye, ¿cómo se sabe si hay liquidez y demás? Y porque es algo que yo siempre digo, ¿vale? ¿Cuándo operamos nosotros? En los momentos en los que hay más liquidez, la máxima liquidez posible. Y hay muchas veces pues que nos vemos obligados a esperar, a no trabajar, esperando a la liquidez. Y la liquidez siempre es algo que se mide tanto por activos, depende del activo con el que nosotros estemos trabajando, y luego también por un momento de operativa. Así que, evidentemente, todo gira en torno a la liquidez. Muy bien visto. Juan, me decías, por ser la moneda más fuerte del mercado. También, efectivamente. Es la más fuerte porque además es que es como el gran referente, ¿no? Que se tiene siempre. Va unido al tema de la liquidez, al tema de volumen de operativas y efectivamente es así. Herman Meces es el más robusto, conformado por las dos monedas más dinámicas del mercado. Correcto, ¿vale? Muy bien. Bueno, además, todo lo que estáis diciendo me parece genial porque es muy coherente y tenéis toda la razón. Saludos también, Juan Manuel, que nos saluda desde México. Y Sergio me decía, es el par con mayor liquidez en el mundo. Efectivamente, a ver, siempre todo esto va unido
Evidentemente, a ver, los dos referentes, ¿vale? Luego, no digo que sean los únicos importantes, hay más importantes, lógicamente, pero siempre los más referentes que se tienen en cuenta son el euro y el dólar, ¿vale? Son como las dos divisas más fuertes, las más estables. Nosotros cuando operamos intentamos buscar divisas que tengan la mayor estabilidad posible, como muy bien habéis dicho, que tengan una buena liquidez, que tengan un volumen de operativas aceptable, ¿vale? Hay muchísima gente que opera mercados emergentes y muchos me preguntáis muchas veces por los mercados emergentes. Evidentemente se operan, ¿vale? Y hay mucha gente que los trabaja y me parece estupendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros estamos operando con mercados emergentes, corremos el riesgo de que haya mucho más ruido, de que haya señales falsas. ¿Por qué? Porque la liquidez de ese mercado es más baja, ¿vale? Un sinónimo de liquidez es volumen de operativas. El volumen de operativas lo que nos mide es la liquidez. Cuanta más, hablando un poco de manera más coloquial, cuanta más gente haya operando en el mercado, es más difícil manipular esa divisa, ¿vale? Entonces, al final, bueno, tener en cuenta bueno, pues cuando nosotros estamos operando, estamos trabajando y demás, evidentemente, si yo estoy en un activo en el que soy consciente que es mucho más difícil el manipularlo, ¿vale? Es mucho más complicado el manipular los mercados, los movimientos que se van a realizar son mucho más racionales, son mucho más lógicos y por lo tanto pues mucho más sencillos a la hora de operar, mucho más fáciles a la hora de poder obtener rentabilidad. Si yo decido trabajar con un activo financiero que no tenga liquidez suficiente, yo ahí tengo que tener mucho cuidado, porque si estoy trabajando con un activo financiero que no tenga la suficiente liquidez, a la mínima que haya un movimiento un poco más fuerte, intentando manipular el mercado, esto va a ser mucho más fácil de moverlo. Hay veces que puede ser a nuestro favor, otras veces en nuestra contra. Hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, yo he estado operando el peso colombiano, ¿vale? Por ejemplo, y yo he operado en compra, por ejemplo, me lo invento, y efectivamente el mercado subía, pero antes de subir ha hecho una caída muy fuerte, me ha tocado el stop loss y al final se ha girado, ¿vale? Es algo totalmente normal en gráficos que no tienen liquidez suficiente en las operativas. Por eso siempre intentamos huir de ahí, intentamos buscar mercados que puedan ser lo más estables posibles, ¿vale? Para poder evitar estos ruidos, para poder evitar movimientos innecesarios y al final siempre intentamos operar, obviamente, donde más liquidez hay, que al final es lo que más estabilidad a nosotros, por otro lado, nos va a estar proporcionando, ¿vale? Y de aquí surgen muchas veces dudas, porque hay mucha gente que me dice, oye, yo es que, a ver, yo ya sabéis que tengo un horario concreto de operativa, ¿vale? Soy muy estricta siempre con el tema de los horarios, y hay mucha gente que me dice, no, es que yo por la hora en la que tú operas, yo no puedo, no me viene bien, a mí me viene bien otro horario de operativa. Esto yo lo he comentado muchas veces que va unido al horario del mercado de mayor liquidez del mundo, ¿vale? El mercado que más liquidez, que más volumen de operativas mueve a nivel mundial es el de Londres. Hay mucha gente que piensa que es el de Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos mueve mucha liquidez, pero no tanta como el mercado de Londres, ¿vale? Entonces, al final, esto yo muchas veces lo comento, esto no consiste en operar cuando a nosotros nos venga bien y decir, oye, no, es que a mí a esta hora no me viene bien, voy a operar a esta otra. No es a conveniencia, ¿vale? No es a conveniencia de cuando nosotros queramos tomar decisiones de entrada, ni mucho menos, sino sobre todo es al final saber que hay unos horarios en los que hay más liquidez y que nosotros tenemos que tratar de ceñirnos a esa liquidez. Por eso siempre yo trabajo desde la apertura europea hasta el cierre europeo. Siempre. Y en el momento en el que cierra la sesión europea, yo ya no vuelvo a abrir más entradas. Y, por ejemplo, pues cuando estoy esperando a que se produzca la apertura europea, siempre yo mando videoanálisis y perspectivas, lo que es el previo, ¿no? Para poder tomar decisiones de entrada. Y obviamente, por muy claro que pueda haber a lo mejor alguna ocasión, alguna oportunidad para poder tomar decisiones, yo nunca me adelanto. Siempre espero a que se produzca la apertura de la sesión europea. Además, es acercarse a la sesión europea y el gráfico empieza a moverse como con mucha fuerza, como con mucho movimiento. Y claro, pues obviamente en esos casos nosotros tenemos que esperar que se produzca la apertura europea, que esa liquidez termine de aumentar, que el mercado se estabilice para poder empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decidimos tomar decisiones de entrada, hacer trading siempre, es importante que seamos muy estrictos y seamos en todo momento conscientes de por qué
operamos a una hora y por qué no operamos a otra, ¿vale? Que al final eso es lo que nos va a ayudar a ser mucho más disciplinados y, bueno, pues al final saber que tenemos que trabajar siempre en favor de la liquidez. Que todo esto es lo que venía claro, el gráfico del eurodólar al final es un mercado que está relacionado con los dos activos financieros, con el euro y con el dólar, que tienen más liquidez, más representación en el mercado, más protagonismo, perdón. Y esto es lo que hace que sea mucho más significativo y, bueno, pues en la mayor parte de los casos nosotros podamos tomar mejores decisiones, ¿vale? Y mucha más estabilidad. Por eso el hecho de que siempre veáis que hablamos de gráficos como el euro dólar, libra dólar, que también la vamos a tener como protagonismo, dólar yen, son activos centrales. El par de divisas más operado en el mundo es el euro dólar. El segundo par de divisas más operado a nivel mundial es el gráfico de la libra dólar y, por ejemplo, pues en tercer lugar tenemos el dólar yen. Margarita, por ejemplo, me decías, veo ahora que el yen se está moviendo bastante, está aumentando la liquidez. Yo, a ver, sí que es verdad, podemos hablar del yen, bueno, de hecho vamos a hablar en una de las sesiones con el dólar yen, aprovecharemos para hablar del yen japonés, pero está teniendo mucha liquidez, por ejemplo, ayer nos dio muy buenas oportunidades de entrada. Hoy está un poquito más parado. Yo, por ejemplo, tengo abierta una entrada relacionada con el yen japonés y ¿qué queréis que os diga? Estoy esperando porque no hay manera de que se mueva, está muy lateralizado, pero sí que está teniendo movimientos bastante destacados, ¿vale? Lo vamos a ver en una sesión, obviamente, porque los gráficos del yen japonés son importantes y los vamos a estar tratando también. Y yo ahora os voy a ir comentando también proyecciones, expectativas del gráfico del euro dólar, porque en general la sesión que tuvimos, la sesión pasada, el mercado tuvo como mucho rendimiento, ¿no? Tuvo mucho movimiento y demás, pero esta sesión está todo como muy lateralizado, está muy plano. Y bueno, pues aquí me veis a mí esperando pacientemente a ver qué es lo que pasa. Fijaros, gráfico del eurodólar, ahora le vamos a echar un vistazo. Vale, dentro del retroceso que se está formando, que a priori puede parecer un poco más fuerte, pero ya os digo yo que no lo es, porque sigue testeando una zona de apoyo además bastante importante. Ahora la vamos a estar hablando. Ya empecé yo a dar alguna instrucción la semana pasada a la espera de que el gráfico nos confirmara y está en una zona importante ahora, pero el caso es que el gráfico de momento no termina todavía de reaccionar. Está muy parado y es de esos casos que yo muchas veces os digo paciencia, calma, y el rally lo hemos tenido, de momento se ha estado manteniendo durante estos primeros días de diciembre. El movimiento ha sido muy fuerte, hemos tenido muy buenas oportunidades, pero aquí no ha terminado todo, ¿vale? Es decir, todavía nos queda margen para poder seguir viendo ese rally. Así que yo espero que sí, que la liquidez poco a poco vaya aumentando, ha estado aumentando estos días, ha sido bastante buena. El único pero ha sido hoy, que ya lo habréis visto, está todo muy parado. Ahora vamos a trabajar el gráfico del eurodólar bien, me interesa que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues que sepamos cómo tenemos que trabajarlo próximamente. Buenos días también para Sergio. Dar un momentito porque tengo por aquí más mensajes. Margarita, me decías, me interesa mucho aprender cómo hacer un sistema consolidado de trading más que copiar señales. ¿Habría algún canal de TechMill académico? Me siento a veces abrumada. En el canal de YouTube hemos visto muchas formaciones, ¿vale? Hemos visto muchísimas formaciones donde vosotros podéis ver muchas cosas que hemos estado trabajando ya, ¿vale? Si entráis en el canal de YouTube de TechMill Español, os vais a mi apartado, el apartado de Miriam Sánchez. Llevamos como 2 años, yo creo, haciendo webinars donde hablamos de muchos aspectos y luego también un poco de cada pieza del puzzle para que vosotros vayáis conformando ese sistema de trading. Vale, por ahí también podéis hacerlo. Yo creo que además tengo pensado, sé que hace mucho que no doy el curso de trading profesional, que la última sesión fue este año, pero fue a principios. Luego, por falta de tiempo, no hemos podido hacer otra sesión, pero es probable que en 2025 haya nuevas ediciones del curso de trading profesional. Entonces, si al final es así, os iré avisando también, ¿vale? Para aquellos que digáis, oye, yo quiero aprender a operar de manera rentable, a entender bien los mercados, os avisaré a ver si podemos hacer un hueco y bueno, pues podemos también poner ahí una sesión, una nueva edición. Roge, ¿qué tal? También me decías, veo que 2 horas antes de la apertura de Londres hay grandes movimientos en la transición del cambio de mercado asiático con el europeo.
No, pero en ese horario, ¿vale? Porque esos movimientos no siempre son racionales, no siempre son lógicos, pero al final eso es la inyección del aumento de liquidez también para pasar efectivamente a la sesión europea, ¿vale? Por eso siempre, como no siempre son movimientos racionales, movimientos quizás lógicos, pues nosotros en este tipo de casos siempre lo mejor es esperar, damos un poquito de espacio, observamos cómo se comporta el mercado y luego ya una vez que se ha alcanzado como esa estabilidad, que es lo que nosotros necesitamos, ya a partir de ese momento es cuando podemos empezar a trabajar, ¿vale? Efectivamente. Vale, chicos, a ver, os voy contando cosas, ¿vale? Os voy diciendo cosas que me interesa que tengáis en cuenta. El gráfico del eurodólar, a ver, tiene sus ventajas, ya no solamente el hecho de que es más fácil obtener una operativa rentable, que podemos sacar más beneficio, son mercados que al tener menos ruido, pues hay menos riesgo de que pueda tocar el stop loss. Obviamente las entradas pueden tocar también el stop loss, por eso tenemos que gestionar el riesgo, pero es menos probable, menos habitual, son entradas que son mucho más seguras debido a esa liquidez que nosotros podemos considerar lo suficientemente aceptable como para poderla trabajar sin aparentemente ningún problema, pero también tiene muchas más ventajas, ¿vale? Hay muchas veces que yo bueno, en alguna ocasión he tenido que operar, analizar, ya sabéis, tanto para la televisión como para la radio, por ejemplo, he tenido que trabajar con gráficos un poco más, mercados emergentes, como es el caso del peso mexicano. Por ejemplo, el otro día, también la semana pasada, estuve hablando precisamente del peso mexicano. Y dentro de que queramos operar, no queramos operar, siendo conscientes del riesgo que yo pueda conllevar en el caso de que sí queramos operarlo, que queramos trabajarlo, también algo que vosotros tenéis que tener en cuenta es que este tipo de mercados, al fin y al cabo, las confirmaciones deben darse en temporalidades más grandes, ¿vale? No nos vale quizás a lo mejor una confirmación que se pueda dar en una temporalidad de tipo de H1 de 30 minutos. Yo muchas veces en gráficos del eurodólar os lo digo, oye, si en 30 minutos confirma directamente ya se puede entrar. ¿Por qué? Porque la liquidez es lo suficientemente aceptable, lo suficientemente buena como para que nosotros podamos en un momento dado tomar la decisión de, oye, pues mira, sí, me sale rentable, voy a trabajarlo, puedo operarlo sin problema. Entonces, no siempre esto es así dependiendo de qué activo financiero, ¿vale? Cuando nosotros trazamos una estrategia de trading, no podemos tener exactamente las mismas pautas para cada par de divisas. En esencia, la estrategia tiene que ser la misma, pero en algunos casos de la propia experiencia, pues a lo mejor decimos, oye, mira, yo sé que en eurodólar tengo que tener en cuenta este aspecto, pero resulta que en el dólar canadiense me tengo que fijar en algo diferente, ¿vale? A ver, os pongo un poco pues, una idea. El dólar canadiense, por ejemplo, es un gráfico que tiene mucho más ruido, suele tener mucha más volatilidad que mercados estables, del caso del gráfico del eurodólar. Entonces, en estos casos, siempre lo que nosotros aconsejamos, ¿vale? Lo que solemos decir por lo general, es que como son gráficos mucho más inestables, mucho más complicados, mucho más difíciles, lo mejor que podemos hacer siempre es confirmar una temporalidad más grande, ¿vale? En la mayor parte de los casos, digo en la mayor parte de los casos porque hay veces que de manera excepcional, a lo mejor ya un poco tirando de experiencia, sí que nos podemos permitir entrar en una temporalidad más pequeña, pero en la mayor parte de los casos las confirmaciones en el dólar canadiense, dólar contra el dólar canadiense, se tienen que dar en temporalidad de H1. ¿Por qué no queda otra? Porque al final son gráficos que dices, oye, pues es que el mercado está en un punto importante, pero aún así puede haber algún cierto riesgo de que se termine dando la vuelta, de que se pueda terminar girando. Entonces, esto nos obliga a tener cuidado, ¿vale? A tener que mantenernos al margen en algunos casos a la espera de comprobar si podemos tener alguna confirmación clara. Por eso, el gráfico del eurodólar, pues algo que lo hace mucho más atractivo es que como nosotros podemos operar, también podemos trabajar en temporalidades más pequeñas, pues el hecho ya de por sí de que podamos trabajar en temporalidades más pequeñas nos permite quizás una mayor flexibilidad, operar antes, a nivel de psicotrading también es mucho más sencillo porque no es lo mismo estar viendo una posible oportunidad de entrada en otro gráfico y a lo mejor saber que tenemos que esperar una hora entera porque se tiene que confirmar en H1 a ver si nos confirma. Mucha gente pues a lo mejor puede caer en la tentación de decir, oye, yo quiero abrir ya, yo quiero operar ya. A de repente
tener un gráfico del eurodólar que yo estoy viendo una posible oportunidad de entrada y vea que en temporalidad a lo mejor de 30 minutos ya puedo operar, entonces no tengo que esperar tanto. A nivel psicológico, por eso os comentaba, no es en plan de, vale, tengo que aguantarme las ganas porque tengo que esperar mucho tiempo. Al darnos un poquito más de flexibilidad, también eso nos permite la posibilidad bueno, pues esperar menos y por lo tanto intentar sacar más rentabilidad más rápidamente. Y los movimientos, pues al final, como tienen una liquidez más alta, en la mayor parte de los casos, cuando nosotros decidimos operar en gráficos como el eurodólar, pues podemos operarlo mucho mejor y podemos obtener rentabilidad mucho más rápido, porque al haber un mayor número de operativas que lo están respaldando, los movimientos por lo general, cuando pasan una fase de acumulación o una fase de distribución, suelen ser mucho más fuertes. Entonces también pues esto hace que sea mucho más atractivo, ¿vale? Ya os digo que hoy obviamente es un día en el que está todo bastante parado, está todo bastante lateralizado, lógicamente, ¿vale? Pero al final de lo que nosotros tenemos que hablar es que en la mayor parte de los casos esto suele ser así. En la grandísima mayor parte de los casos, al final sabiendo que cuando hablamos de trading nosotros sabemos que el trading, ya lo sabéis, no es una ciencia exacta, no es algo que pasa así sí o sí. Hay mucha gente que lo que intenta buscar es como, venga, quiero una fórmula mágica para poder empezar a operar y para poder trabajar y sacar rentabilidad. Y no hay una fórmula mágica, ¿vale? No es decir, hay un camino rápido, algo de entender, unas claves importantes y venga, ya opero y trabajo y saco beneficio, sino que luego por detrás hay mucho más trabajo. Pero por lo general, en la mayor parte de las ocasiones, cuando llevas ya bastantes años en esto, empiezas a coger mucha experiencia sobre muchos activos financieros, eso lo que te ayuda también es a poder ver qué peculiaridad tiene cada uno en el paso del tiempo, cómo tienes que trabajar algún gráfico. A lo mejor, de decir, en una situación, una confirmación concreta, en el eurodólar o en la libra dólar puedo permitirme operar, pero resulta que en el gráfico del dólar contra el dólar canadiense tengo que esperar una confirmación adicional. ¿Vale? Entonces, en definitiva, operar con gráficos como el eurodólar nos permite ver confirmaciones que podemos trabajar perfectamente en 30 minutos y poder ver las cosas claras y poder trabajarlo bien. ¿Vale? Aparte, os lo voy a ir enseñando también porque ya os digo que yo le he dado mucho protagonismo. Este fin de semana, por ejemplo, en mi canal de Instagram publiqué un reel que me pareció importante que vosotros lo tuvierais en cuenta. No a nivel de entrada, decir, operemos ya, sino lo que quería sobre todo era que vosotros entendieseis lo mejor posible las expectativas y las proyecciones que nosotros de momento nos vamos a encontrar en este mercado por lo menos hasta que termine el año, ya un poco por verlo, por tener una visión general de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir y tratar de sacar la máxima rentabilidad posible. ¿Vale? Entonces, a ver, en los próximos meses y en este mes y en los pasados meses que hemos tenido, el principal protagonismo se lo hemos dado a las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? El gran movimiento bajista que hemos visto, que ahora vamos a entenderlo bien, que pudimos comprobar que se produjo por parte del gráfico del eurodólar. Aquí lo podemos ver, ahora ya os comentaré porque además es que ha roto una zona de soporte importantísima, eso marca una proyección bajista muy fuerte. A nosotros ya lo que nos hace comprobar es que el principal protagonismo se lo vamos a dar a las elecciones de Estados Unidos y recordad, porque las elecciones de Estados Unidos todavía no han pasado, tenemos este próximo mes de enero la investidura de Donald Trump, ¿vale? Ya en definitiva, ¿no? Pues consolidado como presidente de los Estados Unidos. Los movimientos que se han estado formando antes de eso han estado muy relacionados con el tema del IPC, con los tipos de interés. Mucha gente se pregunta si en este año 2025 los datos de los tipos de interés y datos de inflación van a seguir siendo protagonistas. A ver, en principio la inflación, que tantísima importancia le hemos estado dando estos últimos meses, con la que tanto hemos estado trabajando, hemos hablado en todo momento de proyecciones por parte de la inflación, ya para este 2025 no esperamos que sea tan fuerte, tan protagonista. ¿Por qué? Porque ya no se muestra inestabilidad, poco a poco se está empezando a ganar una cierta confianza, entendiendo que todo esto que nos preocupa de la inflación poco a poco ya está pasando, ¿vale? Y que la inflación, a no ser que el día de mañana suba, pero de momento es un tema que ya no preocupa tanto,
Ahora se va a ir focalizando mucho más la atención, sobre todo, en otro tipo de datos. Los tipos de interés van a ser importantes, ¿vale? Los tipos de interés de cara a este próximo año, seguir prestándole muchísima atención porque van a tener una importancia bastante grande. Tenemos que comprobar que efectivamente los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés, a qué ritmo lo van a hacer, en qué meses los van a estar bajando. Todo eso obviamente también tiene muchísima, muchísima importancia. Pero algo también que quiero que vosotros le suméis es que quizás, a ver, esto ahora no es el tema central por el tema de las elecciones de Estados Unidos, algo que por lo menos va a durar hasta el mes de enero. En el momento en el que se produzca este nombramiento ya oficial y ya pues se zanje un poco más este tema, digamos, poco a poco ya se va a ir prestando mucha más atención otra vez a los datos de los tipos de interés. Recordad que la Reserva Federal tiene todavía mucho camino por recorrer en la bajada de tipos. En el momento en el que vayan bajando los tipos de interés, esto también va a generar bastantes movimientos y es un contexto que nosotros vamos a tener que estar contrastando con la parte de análisis técnico. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos importa ahora en diciembre? Primero, en diciembre ya es análisis puramente técnico, ¿vale? Ya os lo digo, aquellos bueno, me habéis preguntado muchas veces y ya os he ido comentando de qué es lo que nosotros podemos esperar en el mes de diciembre a nivel de análisis fundamental, poca cosa. Ya estas semanas que quedan de año, antes de que termine el 2024, suelen ser sobre todo análisis técnico, el mercado más adelante todavía estará un poquito más parado quizás, pero bueno, en definitiva ya no van a tomarse decisiones importantes. Los bancos centrales, las economías importantes ya no toman decisiones representativas antes de que termine el año. Todo eso ya suele quedar para tomar decisiones a partir de enero. ¿Vale? A partir de enero luego ya es cuando se empieza a trabajar, se empieza a operar y se empiezan a ver cosas ya ahí más destacadas, de decir, de la parte fundamental. Con lo cual, mes de diciembre, análisis técnico, insisto, y luego ya a partir del mes de enero tendremos un primer mes en el que nosotros nos vamos a estar centrando en esta parte de Estados Unidos, en declaraciones, por ejemplo, también que pueda ir haciendo Donald Trump, ¿vale? Todo este tipo de información, lógicamente, nos interesa mucho, puede generar bastante movimiento, bastante volatilidad y ya a partir de febrero, en el momento en el que todo esto se vaya estabilizando, nos fijaremos en datos de los tipos de interés y política monetaria. A mí me interesa mucho conocer la política monetaria del Banco Central Europeo también para diciembre, porque en diciembre van a estar hablando mucho de las expectativas del 2025. Nos pueden dar alguna pista, ¿vale? Es decir, el próximo informe de política monetaria del BCE, echarle un vistazo, estar atentos, estar pendientes, saber un poco qué es lo que se dice, qué es lo que se comenta, porque ahí sí que podemos tener información importante, información que nos puede venir bien para poder entender próximamente, digamos, los movimientos del mercado. Y también, bueno, algo que me interesa, sé que todavía no se ha hablado mucho de este tema, pero recordad que cuando fue antes Donald Trump presidente de Estados Unidos hubo muchísimos problemas con la guerra comercial con China, ¿vale? No sé si vosotros os acordáis que se subían aranceles por parte de Estados Unidos, China respondía con otra subida de aranceles, bueno, hubo un lío bestial con el tema de los aranceles, todo eso perjudicó muchísimo la economía, no solo de la estadounidense, sino también lógicamente, economías como la alemana, ¿vale? Al final sabéis que estamos hablando de un mercado globalizado y que hay muchos aspectos que afectan al mercado. Entonces, en el momento en el que Donald Trump salga elegido, prestar muchísima atención también a todo el tema de la guerra comercial, ¿vale? A ver qué es lo que se dice, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre para que nosotros, bueno, pues podamos ir valorando un poco la situación y las expectativas más importantes, porque al final, claro, estamos hablando de algo que puede seguir generando bastantes problemas, entonces yo os estaré comentando, ¿vale? A partir del año que viene también sobre este aspecto, pero es un punto también que nosotros pues tenemos que tener presente, ¿vale? Como un dato representativo. Vale, entonces, bueno, dicho esto, ¿vale? Si tenéis alguna duda de todo lo que estoy comentando, decirme, sobre todo lo que nosotros necesitamos ahora mismo es cubrir estos tres frentes para trabajar en el gráfico del eurodólar. La parte fundamental, ya os digo, que es tan importante como el análisis técnico y tenemos que entender bien cuál es el contexto, qué es lo que vamos a tener que fijarnos próximamente. Vale, aparte de análisis técnico. Aquí lo tenemos en el gráfico, ¿vale? He puesto primero el gráfico más a largo plazo para que vosotros lo podáis ver de la manera más clara posible y podáis comprender en el momento en el que nosotros nos encontramos ahora mismo.
¿vale? ¿Cuál es el punto más representativo? ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Cosas de este estilo. Vale, lo primero más importante que al final nosotros tenemos que saber es que a raíz de las elecciones de Estados Unidos, algo que ocurrió es una proyección alcista que llevábamos manteniendo desde hacía un año aproximadamente, terminó rompiendo. Vale, una ruptura de este estilo, una ruptura de una tendencia de este estilo, de tan largo plazo, es muy representativo. Rupturas de tendencias importantes más a largo plazo solamente se generan ante acontecimientos que también son importantes, como es el caso de, obviamente, las elecciones de Estados Unidos. Esas elecciones es un acontecimiento más que destacado para poder generar un cambio de una ruptura tan fuerte, pero recordad lo que he dicho muchas veces, ¿vale? En muchísimas ocasiones pasa, pues nosotros somos conscientes de que ha cambiado la tendencia, pero cuando hay una ruptura fuerte es muy habitual que pueda llegar a formarse algún tipo de pullback, algún tipo de retroceso, que es lo que podemos ver en este caso, que es lo que os quiero enseñar ahora mismo. Una caída muy fuerte, pero tiene que llegar algún momento en el que el mercado se estabilice e independientemente de que más adelante pueda ser capaz de continuar con el movimiento bajista, eso no quita pues, que el mercado pueda hacer alguna especie de fase correctiva en un momento dado, un poco de cara a estabilizarse, independientemente de que luego pues, pueda volver a caer, ¿vale? De que luego pueda volver a bajar el gráfico. Entonces, sobre todo, al final lo que nosotros planteábamos era de cara a que, ya que alcanzamos una cierta estabilidad por parte del gráfico, ¿vale? Por parte del mercado, en el momento en el que hemos visto que parece que ya no tiene tanta fuerza para caer y que el mes de diciembre siempre puede ser un mes un poquito más tranquilo de lo habitual, ¿vale? Que a lo mejor pues puede ser el momento para que se pueda llegar a generar algún tipo de fase correctiva, de fase de retroceso, pues lo que nosotros podemos comprobar en este caso es que quizás ese retroceso pudiera llegar ahora en el mes de diciembre, independientemente de que luego, por ejemplo, con la investidura de Donald Trump en enero todo volviera otra vez a convertirse en un posicionamiento bajista, el mercado pudiera volver a caer con fuerza. Eso ya sería una situación totalmente diferente. Es una situación que, como os digo, pues ya en su momento, de ser necesario, lo estaremos trabajando más adelante. Así que temas de caídas más fuertes. A mí cuando me preguntaban si creo que el gráfico del eurodólar puede caer más, obviamente puede caer más, pero cuesta mucho pensar que antes de que termine el año pueda generarse algún movimiento que se pueda considerar lo suficientemente fuerte, lo suficientemente destacado. Y por eso, sobre todo, pues el poder plantear algún tipo de fase correctiva a nivel de análisis fundamental, ¿vale? Entendiendo, recordad, pues sobre todo al final que el mercado puede estar en un momento un poquito más de tranquilidad, un poquito más de estabilidad en el que lo que nosotros vemos si realmente puede hacer algún tipo de recuperación. Os voy a enseñar la parte de análisis técnico ahora ya un poquito más a corto plazo, para que vosotros podáis entender bien un poco a qué es lo que yo quiero decir, ¿vale? Aquí vemos la caída muy fuerte, tenemos una caída que es como más generalizada, que es la que vosotros, bueno, veis aquí, ¿vale? Es un movimiento muy, muy fuerte, bastante importante y lo podemos considerar estable de momento si tenemos en cuenta además la caída tan fuerte que se ha estado produciendo últimamente, en las últimas semanas, que es la que aparece representada de esta manera. ¿Vale? Hemos visto una inestabilidad bastante grande en este caso, ¿vale? Fijaros, un movimiento muy, muy fuerte, el gráfico intentaba recuperarse, no lo conseguía, terminaba cayendo más, hasta que ha habido un punto en el que esas caídas tan fuertes que nosotros hemos estado viendo es como que la reacción ya no es que el mercado siga cayendo con tantísima, tantísima importancia. Por eso, por ejemplo, yo el fin de semana pasado, algo que quise compartir con vosotros cuando estaba haciendo ya los análisis, preparando la operativa para la próxima semana, que me llamó bastante la atención y yo creo que puede ser una pista bastante buena sobre qué es lo que nosotros tenemos que estar operando próximamente, precisamente era, primero, ¿vale? Dos cosas, bueno, una es añadida después, pero la primera que yo observé es el hombro, cabeza, hombro invertido que estáis viendo aquí. Vale, aquí se ha formado un hombro, cabeza, hombro invertido. Yo creo que se ve bastante bien. Si os fijáis, el hombro, cabeza, hombro invertido. Estamos teniendo un poquito más de lateralización, que yo aquí es cuando muchas veces, pues lo que os digo, paciencia, calma, esperar, no nos queda otra. Pero fijaros que en principio ese hombro, cabeza, hombro invertido
algo que me gustó bastante. Nos marca como una proyección que podría alcanzar los 195 pips. Claro, nosotros si calculamos esos 195 pips hacia dónde pueden ir, qué puede representar, vemos que más o menos es esta zona, que yo ya la tenía trazada, que es en torno al 10756. A mí me gusta mucho esta proyección que ya nos da un margen que podemos considerar lo suficientemente amplio, lo suficientemente grande, como para que nosotros vayamos un poquito más tranquilos, ¿vale? Podéis tener en cuenta el 10756 como decir, vale, es la proyección máxima, pero darle especial importancia a esta tendencia bajista, ¿vale? Evidentemente puede subir por encima de la tendencia, alcanzar el objetivo y estaría perfecto, pero si el gráfico sube y llega a este nivel, llega a esta tendencia, por favor, controlarlo muy bien, es una primera proyección importantísima y nosotros lo que tendríamos que asegurarnos y tratar de comprobar es que el gráfico, evidentemente, pues pueda ser capaz de alcanzar como la proyección máxima de esa figura chartista. Hay mucha gente que me dice, vale, Miriam, ¿cómo puedo saber si este análisis se sigue manteniendo, si de repente se genera algún cambio? Porque puede ocurrir, ¿vale? Lógicamente siempre tenemos que tener unos criterios trazados y tener un plan de decir, bueno, si por lo que sea el gráfico se me gira, se me da la vuelta, yo considero que las expectativas, las proyecciones cambian si ocurre esto. Entonces, yo para poder mantener todo esto a flote, ¿vale? Para poder seguir pensando que evidentemente pues el gráfico puede estar un poquito más con cambios y a lo mejor tengo que regraficar todo desde el principio. A mí esta caída ahora no me importa lo más mínimo, es decir, no me preocupa, porque, fijaros, imprescindible que para que podamos seguir pensando en compras, esa tendencia que estáis viendo ahora mismo se sigue respetando. Y da la casualidad que la caída que nos ha hecho el mercado, de momento, dentro de que aquí lo vemos, ¿vale? A grandes rasgos, hay mucha gente que lo ve en temporalidad muy pequeña, se empieza a preocupar y yo digo, cuidado, ¿vale? No nos está indicando cambio de tendencia, no nos está indicando nada. Para ver si el mercado está parado o no está parado es mejor que si estáis operando en intradía os vayáis a H1, H4, porque esa es la manera de poder coger un poquito más de perspectiva y poder comprobar que evidentemente pues no hay ningún cambio de tendencia. ¿Vale? El mercado, lo que podemos comprobar es que la caída por ahora está testeando esta zona. Ojo, porque si llega a confirmarnos la ruptura del 1,048, esa zona sí que es un poco más preocupante, ¿vale? Y ahí si llegase a romper, nosotros tendríamos que valorar la posibilidad de que al final, en definitiva, el gráfico pueda llegar a caer más todavía. De momento, siempre y cuando esto no ocurra, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es esperar, ¿vale? Estamos hablando de una zona de testeo, de una zona de testeo bastante importante. Y bueno, pues tenemos que comprobar que después de esa zona de testeo, realmente el mercado pueda ser capaz de confirmar rebote, impulso alcista y bueno, pues comprobar al final que en definitiva el precio pueda ser capaz de seguir subiendo. Esto al final viene también bien porque lo que nos permite es generar a lo mejor algún tipo de oportunidad de compra en el punto más bajo posible, lo cual nos hace sacar muchísima más rentabilidad. Vale, aquí en H1 también lo podéis ver, es decir, tanto en temporalidad H1 como en temporalidad H4 perfectamente podéis ver la zona de rebote que os estoy diciendo y obviamente la caída que se ha estado formando, que nosotros ya a raíz de hacer el análisis hemos podido comprobar que no es una caída representativa y que no nos está indicando ningún cambio de tendencia, sino que simplemente pues estamos en esa zona de apoyo y realmente lo que nosotros tenemos que comprobar es que el mercado pueda estar preparado para poder continuar en esa dirección, ¿vale? Y esto lo convierte en un gráfico que decimos, bueno, es que si no se toman decisiones importantes en lo que queda al menos de este año y el mercado está bastante tranquilo, pues es muy normal que si no hay ningún cambio destacado, este tipo de proyecciones se puedan respetar. Luego ya el hecho de que puedan ir más rápido, ¿no? Ya al final eso todo depende un poco de la liquidez que podamos ver, que como os dije al principio, la liquidez además también es bastante representativa para poder tomar decisiones y para poder tratar de ver las cosas de la manera más clara posible, lógicamente. Vale, entonces me parece un gráfico importante que tengáis en cuenta, tanto a nivel de análisis técnico como a nivel de análisis fundamental. Lo trabajamos muchísimo y lógicamente lo vamos a seguir trabajando. Al final, fijaros que en TICMIL encima tiene unos spreads muy bajitos, como suele ser habitual al ser un mercado muy común, muy habitual, y si ya de por sí es más sencillo operar y encima tenemos spreads que puedan ser más bajitos, pues obviamente merece la pena también el poderlo tener en cuenta en nuestra operativa.
Así que chicos, bueno, de momento estas son las instrucciones, ¿vale? Por parte del gráfico del eurodólar. Lógicamente no os preocupéis porque lo vamos a seguir analizando. El jueves, este jueves, tenemos una masterclass también adicional a la misma hora de siempre, 4 de la tarde hora de España, 10 de la mañana hora de Colombia, donde vamos a seguir trabajando más gráficos, ¿vale? Os voy a seguir mandando más claves, datos importantes a tener en cuenta también para nuestra operativa, así que os aconsejo que no os lo perdáis porque vamos a estar trabajando mucho más. Y bueno, por supuesto, mañana tenemos el directo también. Una vez ahora la sesión americana estaremos en directo tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook de Ticnic también para seguir trabajando. Así que equipo, me despido. Espero que bueno, os haya ayudado bien a poder tener en cuenta estas pautas, estas expectativas que tenemos que trabajar próximamente por parte del gráfico del eurodólar. Y como os digo, no os perdáis más cosas que vamos a estar viendo esta semana. Semana muy completita, todos los días tenemos algún evento y vamos a ir ampliando mucha más información. Así que tengáis una buena semana, que os vaya todo muy bien, equipo, y nada, seguimos trabajando. Me decía Margarita, ¿a qué horas mañana? Vale, la sesión en directo ya sabéis, es como siempre, ¿vale? Eso no ha cambiado, es a las 3:30 hora de España, o lo que es, bueno, 3:30 de la tarde, hora de España, o lo que es lo mismo, 9:30 de la mañana, hora de Colombia, ¿vale? También, para que sepáis, por ahí también os estaré esperando. Así que chicos, bueno, lo dicho, que os vaya todo muy bien, trabajar bien en este mercado, lo vamos a ir siguiendo y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo para todos.